Para ir al análisis, Gerardo Ortega, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Eva, ¿cómo estás? Bueno, vemos cómo el rojo quiere asentarse en Europa, muy pendientes de las caídas mucho más abultadas del CAC y también de esos niveles del Eurostock. ¿Cuál es esa fotografía? Bueno, yo te diría que pese al, entre comillas, ruido que estamos viendo, la situación sigue, yo te diría que exactamente igual a cuando hablamos la última vez, que no fue la semana pasada, sino la previa, ¿no? Es un amplio lateral, es una consolidación la que estamos viendo en las bolsas europeas, se ve muy claro, razonablemente claro. En el gráfico comparativo DAX, el que tenemos arriba, Eurostoxx abajo, fíjate cómo simple y llanamente se está consumiendo tiempo con un par de características que ya hemos comentado en este programa. Una, pues con un Eurostoxx que batía soportes, fíjate la línea negra esa, fíjate cómo el DAX no hacía lo propio con los 17.600 puntos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que este ataque era divergente y que la lateralidad se mantenía, pero ese es exactamente el patrón de espejo que nos había dejado por la parte de arriba cuando el DAX atacaba esos altos, no lo hacía el Eurostoxx, y al final lo que tenemos es ese lateral que es similar, fíjate, y es donde yo me centraría ahora a lo que estamos viendo en Wall Street, porque en Wall Street estamos viendo al S&P 500 marcar nuevos altos, gráfico de arriba, al SOX, los semiconductores, Nasdaq 100, Nasdaq Composite, la tecnología lo está haciendo francamente bien, como siempre, la verdad. Y resuelto sobre todo esa discrepancia que había con el Nasdaq Composite, que ahora ya está volando porque ya supera los altos de enero 2022, pues fíjate, sobre todo el Dow Jones de Industriales, ¿no? Esto se asemeja mucho a lo que está haciendo las bolsas europeas. ¿Por qué? Porque es el mismo lateral, es exactamente lo mismo. Este es el Dow Jones de Industriales, que es ese índice gran olvidado, pues porque estamos todos muy pendientes del S&P 500 porque tiene más índices, perdón, más componentes, ¿no? Pero es lo mismo, fíjate, el DAX es el lateral o el propio SX7R, SX7E, el sectorial bancario europeo, en este caso el SX7R que incorpora pues valores fuera de la Unión Monetaria, el SX7 es lo mismo, lo cual es que no cotiza con ellos, ¿no? Y comentabas algo esta mañana, comentabais referente al CAC 40 de París, que es verdad que está cayendo con fuerza, pero yo creo que hay que verlo en su justa medida, y me explico. Este es el gráfico semanal. Fíjate, el lateral que se ve en las bolsas europeas, DAX, Eurostoxx, incluso, como he comentado, el Dow Jones de Industriales, es este. ¿Qué ocurre? Que en el CAC 40 de París ha sido roto con gap semanal y además está asombrado aquí en blanco como consecuencia de esas elecciones europeas que han derivado en esas elecciones legislativas en Francia, y ahora comentabais, ¿no?, que si se rompía el acuerdo respecto a o que Mélenchon anunciaba que se rompía el acuerdo, ¿no? Bueno, la cuestión ¿cuál es? Esta semana hemos visto dentro de esa lateralidad que se está produciendo aquí en la parte de arriba, en el resto de índices europeos, el CAC había dejado de caer y la lateralidad le está haciendo aquí más abajo. Fíjate cómo la semana pasada, que fue una gran semana, cerrábamos en zona de resistencia, lo mismo que la anterior. ¿Qué hacemos? Desde zona de resistencia recaer. Digamos que la situación, Eva, es exactamente la misma. ¿El problema cuál sería? El problema sería que las bolsas europeas rompiera el DAX la zona de 17.600, es decir, que rompiera este lateral por la parte de abajo, efectivamente el CAC 40 rompería por debajo de esos 7.450 puntos. Entonces sí estaríamos probablemente pues ante pues una fase lateral, perdón, a lo mejor una corrección un poquito más importante, porque pero claro, insisto, esto hay que verlo y ya finalizo en su justa medida. Fíjate el gráfico mensual del Eurostoxx 50. Digo un poco para verlo desde... a mí no me gusta centrarme mucho en el corto plazo. Los cortos plazos sí, pero en determinados momentos no. ¿Por qué comento esto? Porque el largo plazo es verdad que es el sumatorio de muchos cortos plazos. Fíjate, cuando yo veo el gráfico mensual, qué fotografía nos deja el Eurostoxx. Ese lateral del que hablo, es decir, perfectamente soportado. El DAX alemán, 3/4 partes de lo mismo, ¿no? Con lo cual, de momento, inquietante, porque estamos acostumbrados, las últimas fases del mercado, nos hemos acostumbrado, ¿no?, después de las caídas que hemos visto en 2022, a ver subir a la renta variable.
pero hombre, objetivamente, digamos que no hay nada. Si se rompen los laterales, sí, estaremos ante otro un cambio de escenario, pero de momento, pues no hay grandes cosas, ¿no? En esta fotografía de esta mañana quería preguntarte de lo que hemos visto esta semana, caídas importantes en el lujo. Es verdad que veíamos Profit Warner de Burberry, de Swatch, y veíamos cómo tiraba Kering, que es el que está más debilitado, Louis Vuitton, en realidad todo ese sector de lujo. Mirando precisamente ese sector, esos valores, no sé si te has detenido en alguno donde ves el mayor riesgo, la mirada. No. Pararme en particular en determinados valores no, porque la cuestión es que en este lateral pues caben reacciones a la baja y caben otros valores que puedan seguir subiendo, ¿no? Digamos que, fíjate, por eso te digo, ¿no? Mientras, por ejemplo, el Eurostoxx sube, baja, pues hay valores que aprovechan, unos que lo han hecho muy bien para ajustar posiciones, otros que lo han hecho un poquito peor para intentar rebotar. El problema sería, y que tomen los inversores, la gente que nos está viendo en nota, que las bolsas se nos alinearan. ¿Por qué? Porque si se nos alinean, en este caso a la baja, digamos que el problema sería global y general. Por eso cuando cae la bolsa, cuando cae de verdad, no me refiero a que haya correcciones, puede haber correcciones como hemos visto pues, durante el mes de octubre del año pasado, bueno, o sea, hay ajustes, o hay ajustes importantes como vimos durante el año 2022, que no, pero estos son correcciones dentro de mercados alcistas. Yo lo que hablo es de las grandes correcciones. De momento no tenemos nada, entonces por eso digo que son momentos donde puede haber cierto rebalanceo de carteras, donde se puede aprovechar pues para valores que lo han ido haciendo un poquito mejor, a lo mejor tomar algún parcial, cosas de ese tipo, ¿no? Pero yo te diría que también es razonable que haya ventas en el sector del lujo. Pues Gerardo Ortega, como siempre ha sido un verdadero placer. Gracias de CMC Markets. Feliz jornada, feliz negocio. Pasa buen día, Eva. Buenos días.